Verso 16, 2 Corintios 11, 16. Y dice así la poderosa palabra de Dios: otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta enseñanza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Señor, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, y le suplicamos, Señor, que a donde vaya esta palabra, donde sea recibida, sea de bendición, Señor, para nuestra vida espiritual. Desde aquí, Señor, bendecimos a nuestros hermanos, a nuestros amados hermanos en Argentina. Bendecimos igualmente a nuestros amados hermanos con sus congregaciones en Venezuela. Bendecimos también a nuestros hermanos de El Salvador, de Guatemala, de México. Y le pedimos, Señor, que a donde vaya a correr esta palabra sea de bendición para que alcance las almas perdidas y podamos crecer en el conocimiento del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, tengan la bondad de sentarse. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy en esta tarde, en esta noche, son los sufrimientos de Pablo. Mucho evangelio moderno en la actualidad que se está viviendo es un evangelio donde se enseña que si tú vienes a Cristo tus problemas se acabaron, todo va a marchar bien, tu economía va a mejorar, una serie de cosas. Es un evangelio que se ha predicado últimamente, que se conoce como el evangelio de la prosperidad, pero bíblicamente no hay un respaldo sólido para eso. Es todo lo contrario. Cuando uno viene al Señor, realmente uno es foco de ataque por el enemigo. Cuando uno rinde su vida al Señor, cuando uno su voluntad la doblega al Señor, el enemigo siempre va a buscar hacerte la guerra, porque ahora le sirves al Señor. Y empieza a haber una serie de dificultades, una serie de problemáticas, de las cuales todas nos libre el Señor. Eso sí es verdad, el Señor siempre está ahí. Pero la situación no va a ser como nos la pintan. Eso es un evangelio para mantener a la gente en un estado donde la gente lucha por vivir bien y por defender la comodidad. Que la comodidad es uno de los enemigos más peligrosos del evangelio, porque la gente nomás quiere venir a un servicio, estar relax, estás bien y ya me voy, y no hacer la gran comisión que es hacer discípulos, ir a las naciones y preparar nuevos discípulos para la gloria del Señor, que es un trabajo arduo y no es fácil. Entonces, aquí vemos a un apóstol del Señor que él eligió para los gentiles, un apóstol que fue elegido directamente por el Señor Jesucristo ya siendo resucitado, y donde el Señor Jesús lo capacitó a nuestro hermano Pablo. Él fue el que lo preparó y lo capacitó. Y aquí vemos cómo él relata sus sufrimientos y todo lo que pasó. Una de las características dentro del Evangelio del Señor es que uno es sometido a diferentes pruebas, a diferentes tribulaciones, diferentes situaciones difíciles para que crezca nuestra fe. Y nuestra fe sea probada como es el oro. Y nuestra fe sea refinada como es el oro. Y la mayoría de la gente, cuando entramos en problemas, entramos en dificultades, la mayoría no quiere saber nada del Señor, porque no quieren pasar por un proceso de purificación, de levantar su fe y creer y confiar plenamente en el Señor. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, en la visita que le hizo a los Corintios, él les dice: otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Porque Pablo estableció el fundamento de Cristo en los Corintios. Y venían otros tipos elocuentes a predicar a Corintio, porque Pablo era muy tosco para predicar, según él mismo lo explica. Y había otros muy elocuentes que predicaban de una manera diferente, aunque predicaban cosas distintas a lo que la palabra dice. Y Pablo los exhorta y les dice: ustedes reciben a otros que les predican diferente a como yo he predicado, y lo reciben, y aún a mí, que me consideran como un loco por lo que yo les enseño,
aún así recíbame, aunque sea loco, le dice Pablo a los Corintios. Y dice el 17, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Aquí es donde entran los que predican para llevarse la gloria a ellos. No, que Dios me usa, que sanan los enfermos, que mira que Dios como me usa. No, no, no. Si Dios te usa, es porque a Él le place usarte. Amén. Pero para la gloria de Él, no para la gloria de uno. Ahora estamos invadidos de evangelistas creídos que creen que son la divina maravilla porque hay manifestaciones del Espíritu Santo en ellos, hay sanidades, sí, pero se quedan con la gloria para ellos. Y empiezan a publicar cantidad de cosas hablando de ellos y no de la gloria del Señor, que el Señor los usa como vasos para la gloria de su nombre. Amén. Y Pablo es un hombre usado por el Señor, es un hombre que trae el evangelio a los gentiles, y él explica perfectamente y dice aquí, dice el 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura también, yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Él presenta su background, presenta de dónde viene, les hace saber quién es él, porque había una tremenda influencia negativa sobre el evangelio en esos tiempos, donde venían otros predicando cosas diferentes a lo que Pablo había establecido como fundamento, que es Cristo. Pablo enseñó realmente el fundamento de Cristo, mas venían otros enseñando cosas diferentes. Por eso les habla así a los corintios. Y dice el apóstol Pablo, dice el 23, son miembros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Aquí empieza el apóstol Pablo a describir los sufrimientos que él ha tenido por el servicio al Señor. Y damos gloria al Señor por él. Porque cuando venimos al Señor, no es como nos la pintan. El camino del Señor es difícil. Y solo permanecen en él los que le son fieles a él. Y solo permanecen en el camino del Señor los que realmente confían en el Señor. Nosotros en nuestro caminar, Leti y yo, en todos estos años que tenemos, hemos visto cuánta gente ha estado en el servicio del Señor y cuántos se han ido. Por la más mínima cosa. Y no han sido procesados en el camino del Señor para que su confianza dependa de Él. El procesamiento de parte del Señor es para que uno aprenda a confiar en Él. En tribulaciones, en enfermedades, en cárcel, en hambre, en frío, en situación difícil, en lo que sea, nuestra confianza está puesta en Él. Y Él no nos desampara. Y el problema es que la gente que no está dispuesta a pasar por situaciones difíciles por el sufrimiento de Cristo y por seguir a su Cristo, es gente que no crece, es gente que no madura, es gente que se queda niña espiritual, es gente que se queda sin crecimiento y fundamento en el Señor. Y es por eso que la iglesia no madura, porque hay mucha gente que no acepta pasar nada por el Señor Jesús. No acepta. Y aquí vemos a un apóstol elegido por el Señor. Bueno, acompáñeme ahí para que vea usted prácticamente del llamamiento de Pablo. Ahí vamos a ir a Hechos 9, 15 y 16, cuando fue el llamamiento de Pablo, Hechos 9. Y desde un principio, desde que Pablo fue llamado, desde que lo tumbaron del caballo, fíjese bien, desde el 9:13, bueno, del 9:11, esto es cuando fue el llamado de Pablo, cuando fue tumbado del caballo, cuando andaba persiguiendo a la iglesia. Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Tenía una fama Pablo espantosa, porque era un perseguidor de cristianos y los mandaba a prisión. Y dice el 15, y el Señor Jesús le dice a Ananías en el 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí está la clave para lo que estamos hablando de los sufrimientos de Pablo. El Señor Jesús dijo en el 9:16 de Hechos: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo dijo el Señor Jesús a Ananías? Porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahora nos enseñan que no hay ningún padecimiento en Cristo. No, que el Señor lo reprenda. No. El que es fiel seguidor del Señor va a pasar por tribulaciones, por dificultades, por desiertos, por tormentas, por cosas difíciles que lo van a hacer más fuerte en el Señor. Sí, amén, aleluya. Amén, amados. Amén. Ahora enseñan donde quiera, en las iglesias, mega iglesias. Y espérese un poquito y va a ver lo que va a pasar con las mega iglesias. Enseñan que la gente esté relax, esté bien, todo está bien, estás en Cristo, nada te pasa. Sí, nada nos pasa porque tenemos la protección del Señor. Pero todo ese tipo de enseñanza se va a venir abajo. Porque aquí el Señor Jesús haya dicho a Ananías: mira, Pablo no va a padecer nadita por servirme a mí. Aquí dijo el Señor a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vemos otra vez a Pablo en 2 Corintios 11:23. Y dice Pablo: son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundante. Pablo en su ministerio siempre trabajó. Hubo iglesias que le ofrendaron, hubo iglesias que lo ayudaron, pero Pablo se caracterizó por ser un hombre trabajador, un hombre que trabajaba, un hombre que se dedicaba a obtener su sustento, y era un peregrino, era un hombre misionero, un evangelista que andaba de lugar en lugar, pero era un hombre que trabajaba, era un hombre que se esforzaba, un hombre esforzado. Ahora acabo de ver un video que me acaban de mandar de una mujer que se dice hermana, hablando pestes de la iglesia, hablando pestes de los pastores. Y yo le doy gracias a Dios que desde que el Señor nos trajo aquí a Iowa, hemos trabajado con nuestras manos, arduamente. Y no hemos trabajado sencillamente, hemos trabajado arduamente. Y Dios ha sido bueno y nos ha sostenido. Sí, amén, aleluya. Ha sido bueno el Señor. Y aquí vemos un Pablo que, siendo arquitecto, se dedicaba a hacer tiendas para no depender tanto de los hermanos y que no tuviesen que decir nada de él. Y dice Pablo, dice aquí, dice en el 23, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en azotes sin número. Pablo fue azotado cantidad de veces, 39 azotes. No le daban el 40 porque consideraban los romanos que con 40 azotes la persona moría. Dejaban un azote sin darle para que sobreviviera. Y dice Pablo, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ahora imagínense que nos dieran una azotiza, nos dieran 39 latigazos por servir al Señor. Si así la gente no quiere servir al Señor, ahora que le peguen una latigada, nunca más en la historia los vuelves a ver. Que tú le sirves al Señor, ven para acá, ¡zas! Y los látigos de aquel entonces de los romanos tenían puntillas de hueso en la punta que entraban a la carne, y cuando salía el látigo rasgaba. Pues a Pablo le dieron cantidad de veces azotes por predicar el evangelio. Hubo ocasiones que lo sacaron a rastras ya medio muerto, lo echaban allá al basurero, despertaba del desmayo y se volvió a venir al pueblo a predicar. Un hombre preparado, un hombre arquitecto, un hombre educado. Y para eso el mundo es locura. Cuando Dios te llama a su servicio y tú tienes alguna profesión, automáticamente te consideran que eres un loco porque dejas tu profesión por servir al Señor. Pero mira quién nos llama: el Señor, el dueño de todo, el dueño del universo, el dueño de toda la creación, el que ha creado todo para la gloria de su nombre. Aleluya. Y cuando Dios tiene esa
cuando Dios te elige de entre el montón de gente para que le sirvas, es un honor, hermano. Es un honor, es un alto honor que uno lo debe ejecutar al pie de la letra, gustoso y alegre de servir a su Señor y participar en sus sufrimientos. De menos digan amén, hermano. Amén. Imagínense que ahorita nos pusieron una garrotiza de 39 azotes, nos dejaron ahí medio moribundos por servirle al Señor. Nunca más en la vida te arrimas a una iglesia. Y nuestro hermano Pablo, sí, él dice, y él lo dice a los corintios, en azotes sin número, perdió el número. Tenía las cicatrices en su cuerpo de la azotiza que le pusieron por servir al Señor. ¿Eso era sufrimiento? Sí, era sufrimiento. ¿Despreciado por su familia? Sí, despreciado por su familia. Porque toda su familia practicaba el judaísmo y él dejó el judaísmo para seguir la predicación del evangelio. Y luego dice el apóstol Pablo, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De los mismos judíos lo azotaron 5 veces, 39 azotes cada vez. Sáquenle la cuenta nomás. ¿Cuántos son? Y dice, 3 veces he sido azotado con varas. Esos no son los latigazos aparte. 3 veces con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Y ahora, cualquier hermano que hace el menor comentario de un hermano, traía la camisa desplanchada. Y aquel se da cuenta, que no la traía planchada, ya no vuelve a la iglesia porque dijeron que venía desplanchado. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo? Ahora que por predicar el evangelio naufraga y se queda un día y una noche perdido en alta mar, olvídate, ese hombre jamás en la vida quiere saber nada del evangelio. Entonces, los sufrimientos del apóstol Pablo nos ayudan a reafirmar nuestra fe, y cuando venga una situación difícil, no es nada a comparación de lo que este hombre padeció. No es nada, hermanos. No es. Y dice el 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Porque Pablo fundó muchas iglesias. Era un fundador de iglesias. Llegaba, se quedaba 1 año, 2 años, establecía quién se quedara en esa iglesia y se iba a fundar otra. Y después venía a visitarlos otra vez a ver cómo estaban. Y así vino a los corintios y encontró que los corintios andaban todos descarriados. Y les volvía a establecer, y pónganse bien, y miren, así sufrí yo, y pónganse bien, y zas, y ahí anda Pablo. Yo le pido al Señor que cuando llegue el tiempo que nos lleve a diferentes países, vayamos y hagamos obra con gusto, hermanos, con alegría. E iglesia que se abra, establecerla y echarla a andar, y que se pongan a trabajar los hermanos. Y otra vez ir a verlos, a ver cómo van. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? También se enfermaba el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. Dice que en sus debilidades él se gloriaba. Él decía, me dieron una azotiza, gloria a Dios. Me encerraron en la cárcel, gloria a Dios. Me pusieron una variza, gloria a Dios. Me glorío en mi debilidad. Y qué difícil es eso. Pero que entre más débiles somos, más fuertes somos en el Señor. Y luego dice el apóstol Pablo, dice el 31,
El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y dice el 12:1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. En otras palabras, entre mayor persecución tengamos, entre mayor problemática tengamos para desarrollar el ministerio que Dios nos dio, mayor conocimiento del Señor se nos va a ser dado. Y aquí vemos a un Pablo que fue tomado en el Espíritu y fue llevado a la misma presencia del Señor. Yo conozco hermanos que han tenido experiencias grandísimas en el Señor, pero son hermanos sufridos, son hermanos que han batallado, han sido hermanos despreciados, han sido hermanos humillados, han sido hermanos que han pasado una situación difícil en su vida espiritual, pero tienen manifestaciones del Señor, que el mismo Señor se les ha aparecido a ellos y les ha dado instrucciones personalmente a ellos. Y son hombres de fe, son hombres que pase lo que pase, ellos aman a su Señor, aman a su Rey. Aleluya. Amén. Y Él es fiel, y Él les provee para sus necesidades. Y vemos aquí el apóstol Pablo que dice en el 12:3: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él dice, fui en el cuerpo o no en el cuerpo, en el espíritu, no sé cómo, pero fui. Y conozco a ese hombre, dice. Al hombre que azotaron, al hombre que le dieron con vara, al que estuvo en la cárcel, al que fue naufragio, al que se desveló, al que padeció, al que fue humillado, fue llevado al tercer cielo. O sea que te llevan al tercer cielo después de que pasas la prueba, no antes. Y ahora está de moda que la gente quiere ir a la presencia del Señor sin pasar nada. Ay, hola, papá. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando uno está en un problema, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que acá, que allá, gloria a Dios. Que usted es un esto, es un otro, gloria a Dios. Cuenta la obra de Don Quijote de la Mancha, que iban en su peregrinar, en su viaje, cuando ellos iba Don Quijote cabalgando en su caballo galgo al frente y venía Sancho Panza atrás en su burro, y empezaron a ladrar los perros, una ladradera, y grita Sancho Panza a Don Quijote, le dice: Sancho Panza, Don Quijote, ¿por qué ladran los perros? Y contesta Don Quijote, dice: ay Sancho, ladran porque vamos avanzando. En otras palabras, entre más te critiquen, entre más hablen mal de ti, es porque vas avanzando en el conocimiento y en el camino del Señor. Amén. Pero si nadie dice nada, es que no estás haciendo nada. Simple. Y aquí vemos a un Pablo sufrido, golpeado, azotado, y fue llevado al tercer cielo. Y dice el 5: de tal hombre me gloriaré, porque Pablo no perdía tiempo en andarse defendiendo él. Él se gloriaba en las experiencias que tenía en el Señor. Ahora la gente pierde tiempo. Que aquel dijo de mí. Que digan lo que quieran. Que eso no nos afecta, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Que digan lo que les guste decir. Y luego dice aquí, el 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿En qué se gloriaba el apóstol Pablo? En sus debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Como el apóstol Pablo tuvo una experiencia de ser llevado al tercer cielo y le fueron dicho cosas indecibles a los hombres, y para que no se le fuera a subir y se empavonara como los pavos reales, Dios mismo le asignó un espíritu satánico que le pegara unas cachetadas.
y que lo aguijonara en su carne. O sea, le puso una enfermedad. Dios mismo, para cuando él se quería exaltar, ahí estaba el aguijón del enemigo. La enfermedad estaba ahí. Y él le rogaba al Señor que se la quitara y el Señor no se la quitó. O sea, que no hay que andarse gloriando por nada, hermano. Porque la gloria no es nuestra, es del Señor. Amén. Y luego dice aquí, dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? La debilidad. Después de una sotiza, ¿cómo estaría Pablo? ¿Débil o fuerte? Débil. En la carne débil, pero en el espíritu fuerte. Cuando nosotros ayunamos y estamos ahí imaginándonos todas las hamburguesas que no nos hemos comido y todas los bistezones así, en la carne estamos ¿cómo? Débiles, pero en el espíritu ¿cómo estamos? Fuertes. Fuertes en el espíritu. Y aquí el apóstol Pablo dice el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Por eso es que pasamos por tantos problemas. Leti y yo hemos pasado por unas que realmente no sabemos si vamos a salir de ellas o no, así humanamente. Y una vez me dijo el Señor, cuando mi sierva Leticia venga y te pregunte cómo le vamos a hacer, esto le vas a contestar, porque las mujeres siempre preguntan. Las mujeres siempre, ¿y cómo le vamos a hacer? Y todo el tiempo está Elí ahí. Y el Señor me dijo, esto le vas a decir, yo trabajo para el que es dueño de todos los mares y lo que hay en ellos, Él proveerá. Y llegó un día que otra vez vino y me dijo, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo ya tenía la respuesta. Amén. Y le dije, mira Leti, yo trabajo para el que es dueño de todos los mares y lo que hay en ellos, Él proveerá. Y hasta aquí ha proveído. ¿Cómo? ¿Quién? Yo no sé, yo hasta me quedo sorprendido, pero probé. Y en el último segundo probé. Él no te provee, te provee cuando ya se te acabaron todas las posibilidades. ¡Pum! Probé el Señor. ¿Cómo? No sé cómo, pero probé. Sí, amén. Bendito Probé. nuestro Padre eterno. Siempre probé. Sí, amén, aleluya. Entre más débiles estamos, se perfecciona el Señor en su gracia y su misericordia en nuestra vida y provee. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre ¿quién? Sobre mí el poder de Cristo. En la debilidad. Sí, amén, aleluya. En el problema. En la dificultad. Gloria a Dios, Señor, mi confianza está puesta en ti. Gloria a Dios, mi Señor, mi confianza está puesta en ti. Y cuando uno confía en el Señor, se manifiesta el Señor en la vida de uno. Y uno es testigo de eso. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, aleluya. Imagínense que nos pegara una perseguida a nosotros porque le servimos al Señor. No, ese le sirve al Señor, péguenle una perseguida hasta que lo agarren y pónganle una sotiza, una varilla pónganle, pero buena hasta que chorros de sangre salgan. No nos vuelven a ver. No me olvido. Y es donde se perfecciona el poder de Dios. Es donde cuando le damos gloria a Dios, el poder de Dios se perfecciona. No más que la iglesia moderna de ahora no ha pasado por eso. Bueno, allá en países, ahorita allá en Siria y esos países, sí, hermanos. Allá los han quemado vivos. Los han hecho pedazos, los han crucificado. Han hecho masacre con nuestros hermanos y mueren sin decir nada, hermanos. No reniegan de su Señor, no reniegan de su fe. Aquí imagínense que se sepa una noticia, mataron a un hermano cristiano, lo hicieron un pedazo. No, hombre, quedan las iglesias desiertas, no viene nadie, hermano. Es la realidad. Y dice el apóstol Pablo, dice,
Dice el 11: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pero yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Pablo les dijo: yo no he sido ninguna carga para ustedes. Callos en las manos de trabajar. Siempre trabajando Pablo. Siempre batallando Pablo. Y ahí estaba el apóstol Pablo. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Han pasado 2016 años y todavía seguimos hablando del apóstol Pablo.